aplauso al Señor en esta mañana. ¿Pueden tomar asiento, por favor? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. En la lectura del día de hoy, todos tuvimos la oportunidad de escuchar unas palabras del Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Es una persona que cree saber las verdades de Dios. Nicodemo es tú y yo. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida creemos que sabemos interpretar a Dios. Y en la lectura de hoy vemos cómo Nicodemo se acerca, es un estudioso de la palabra de Dios, y le hace una pregunta al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le contesta. Mira lo que dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, continúa la lectura, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Palabra de Dios. En nuestras vidas, todos nacemos de carne cuando nacemos, pero hay un momento en nuestras vidas que nacemos de espíritu. Todos los que estamos aquí, estoy completamente seguro que hemos sido bautizados. La importancia de saber que Jesucristo te dice en esta mañana a ti y a mí que es importantísimo no solamente nacer físicamente, biológicamente, pero también nacer espiritualmente. Ahora, una pregunta para ti. ¿A tu hijo le pides permiso para alimentarlo? ¿A tu hijo le preguntas qué tipo de ropa o de chamarra puede usar? ¿A tu hijo le pides permiso para enseñarle el lenguaje que tú tienes? ¿A tu hijo le pides permiso para llevarlo a la escuela? No. ¿Por qué lo alimentas? Por su bien. ¿Por qué le pones suéter? Por su bien. ¿Por qué le enseñas a hablar? Por su bien. ¿Por qué lo llevas a la escuela? Por su beneficio. El bautismo es lo mismo. El bautismo es algo que Dios hace en la vida de tu hijo y que tú no haces. El bautismo es un beneficio de su Padre Celestial que le da a tus hijos. En la misma forma que tú como padre terrenal le das a tus hijos cuando los alimentas con comida saludable, con comida sana. El mismo ejemplo que te acabo de dar, cuando le pones una chamarra en tiempo de invierno, cuando las temperaturas están bajo cero, tú no le pides permiso a tu niño que salga sin suéter, ¿verdad? Se lo pones por su bien. Tu Padre Celestial pone el bautismo en cada uno de sus hijos por nuestro bien. Cada vez que alguien es bautizado, ocurre un pequeño Jordán. ¿Recuerdan la historia del Señor Jesucristo cuando se acerca al río Jordán? Jesucristo es bautizado. Ahora, si tú crees que Jesucristo se bautizó a los 30 y tú te debes de bautizar a los 30, entonces Jesucristo fue crucificado a los 33. ¿Y tú deberías de ser crucificado a los 33? No. Jesucristo fue a las aguas del bautismo por el perdón de tus pecados y mis pecados. Jesucristo no tenía pecados. Jesucristo se bautiza en tu lugar, para que todos los beneficios que acaban de ver en esta mañana, estos niños puedan recibir los beneficios del bautismo de Jesucristo. Cada vez que Dios bautiza a alguien, porque en verdad Dios lo bautiza. ¿Escucharon las palabras? Yo te bautizo en el nombre
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cada vez que Dios bautiza a alguien, el bautismo que recibió Jesucristo hace 2000 años atrás viene a ser una realidad en cada uno de nosotros. Cada vez que somos testigos de ver un bautismo, lo que pasó hace 2022 años o 2000 años alrededor, se hace una realidad en tu vida o en mi vida o en la vida de nuestros niños. Y eso es algo que hoy tú y yo pudimos ser testigos. Ahora, todos sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos sabemos esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesucristo fue bautizado en cuerpo físico de carne y hueso. En eso estamos de acuerdo tú y yo, ¿verdad que sí? Cuando un niño es bautizado para integrarse al cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, ahora cuando el niño es bautizado, el bautismo de Cristo ahora está en estos niños y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que acabamos de experimentar o de ser testigos? Que ahora estos 3 niños pasaron a ser parte del cuerpo de Jesucristo, parte del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia. ¿Recuerdan las palabras del cielo para el Señor Jesucristo cuando Jesucristo fue bautizado en el río Jordán? ¿Lo recuerdan? Tú eres mi Hijo amado. ¿Jesucristo se bautizó por Él mismo? Que no. Jesucristo no hay necesidad de que se bautice porque Jesucristo es Dios mismo y Jesucristo es santo. Y el bautismo es para perdón de pecados. Cuando ustedes leemos la lectura bíblica y escuchamos, este es mi Hijo amado, esas palabras que vienen del cielo, las palabras de Dios Padre, son palabras para ti y para mí. Para cada uno de los que hemos sido bautizados en el nombre de Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo. Mira, querido hermano, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 5. Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Otra vez. Solo hay una sola fe en Jesucristo. Solo hay un solo Señor que es Jesucristo. Y solo hay un bautismo en Jesucristo. Y digo esto porque hay algunas personas que se rebautizan cuando son adultas. La lectura, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. De acuerdo a la palabra de Dios, los rebautismos no existen. Los rebautismos son obras del hombre, pero no son obras de Dios. Y lo acabamos de leer en Efesios capítulo 4, versículo 5. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Querido hermano y hermana, todos nosotros aquí, algún día, cuando termine nuestra jornada en esta tierra, cuando termine tu camino aquí, cuando termine tu peregrinaje en esta tierra, escúchame, te invito a que me escuches aquí. Cuando termine tu peregrinaje en esta tierra, en ningún lado de la Biblia vas a encontrar que Dios dice que cuando estés en su presencia, Él te va a preguntar, ¿a qué religión pertenecías? ¿A qué denominación pertenecías? ¿A qué denominación pertenecías? No. Pero lo que sí dice la Biblia, lo que sí dice la palabra de Dios es, apúntalo, especialmente para aquellos que pierden tiempo defendiendo su denominación. Especialmente para aquellos que pierden tiempo defendiendo su religión. Aquellos que cuando se acercan a ti te preguntan, ¿y tú de qué religión eres? ¿Y tú a qué iglesia vas? No, pues yo voy a esta. Yo voy a la otra. Y se la pasan defendiendo la organización más que a Jesucristo. ¿Se han dado cuenta? Y de Jesucristo, de tanto defender la organización,
no hablan. Defienden más la organización establecida por hombres que al fundador de esa organización. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Ninguna iglesia salva, que no. Ninguna denominación salva, que no. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo salva. Porque Él es el único que murió por ti. Él es el que se bautizó por ti. Lo que sí dice la Biblia, otra vez, y apúntalo. La epístola a los Romanos, el capítulo 10, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Y todos sabemos cuál es la diferencia, ¿verdad? Hemos aprendido esto. ¿Quiénes son los griegos? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Se dan cuenta? En ningún momento y en ninguna área de la palabra de Dios, la Biblia te cuestiona acerca o a qué tipo de organización o iglesia fundada por hombres vas. No. Lo que sí te enfoca es quién es tu Señor, quién es el Salvador y quién fue aquel que murió en la cruz por ti. Por eso, queridos hermanos, es bien importante saber que el bautismo empieza y termina en Dios. El bautismo en el individuo es muestra de que Dios ha llegado a su vida. Y hoy fuimos testigos de esto. La palabra de Dios dice que el hombre no busca a Dios, pero Dios siempre está buscando al hombre. Y además le ha placido usar mujeres y hombres que sirvan como mensajeros para alcanzar a los perdidos o a los extraviados o a los que no están bautizados, como la mamá de estos niños, como los padrinos de estos niños, como los que se acercaron con su mamá y le dijeron: ¿cuándo lo vas a bautizar? Querido hermano, es imposible que alguien se acerque a ti y te diga cuándo vas a bautizar a ese niño si ese alguien no confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Y eso es un don de Dios. Eso es un don que Dios le da a cada ser humano para que se acerque y le diga a la mamá o le diga a la persona: es importante que ese niño sea bautizado. ¿Para qué? Para que todos los beneficios del bautismo de Jesucristo vengan hacia Él. ¿Por qué? Porque la salvación viene de afuera de nosotros, extra nos. El bautismo es el medio, es el transporte de la gracia y la salvación de Dios. El sacramento del bautismo es un medio externo, un medio fuera de nosotros que Dios usa para transportar todos los beneficios del bautismo de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo se bautizó? Porque si no entiendes esta pregunta, puedes caer en muchos errores doctrinales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesucristo se bautizó? Pues déjame decirte que la pregunta más simple y más poderosa, es: si alguien se acerca y te pregunta por qué Jesucristo se bautizó, la respuesta es: por mí. Se bautizó por mí. Jesucristo se bautizó por mí y por mis hijos y por todos aquellos que el Señor haya llamado a través del bautismo. ¿Por qué se bautizó Jesucristo? Por mí. Levanta la mano si has sido bautizado, querido hermano. Levanta la mano. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Y eso no tiene nada que ver con tus obras o con lo que tú hiciste. El Señor te buscó, te trajo, te lavó y te incorporó a su santa iglesia, así como lo ha hecho esta mañana con estos 3 niños. ¿Cuántas veces, o cuando estás en dificultades, querido hermano, te has acercado a Dios? Porque algunas veces
Y algunos días son difíciles. ¿Cuántos momentos cuando estás pasando por algún tipo de enfermedad, algún tipo de dificultad en tu vida o en la vida de tus hijos, te has acercado y le has dicho al Señor: Señor, yo soy tu hijo, y soy tu hijo porque a través de las aguas del bautismo tú me adoptaste? Yo no hice nada, Señor. Tú en tu amor me has traído a tu santa iglesia, a tu santo cuerpo. Te pido que me ayudes. Ayuda a mi hijo. Ayuda a mi hijo que está en un vicio. Ayúdalo, él es tu hijo. Tú le llamaste por su nombre el día de su bautismo. ¿Cuántas veces que has estado en una dificultad te has acercado en esa aptitud para orarle a Dios por ti o por alguno de los tuyos? Porque es bien importante saber todos los beneficios del bautismo y todo lo que el Señor hace a través del bautismo. Ahora, si el bautismo es una obra del hombre o es para mostrarle a Dios, porque esto es algo que se maneja por ahí, ¿no? Si tú crees que el bautismo es para mostrarle a Dios que has decidido seguirle, déjame decirte que si eso es todo lo que el bautismo es para ti, ¿puedes ver esto? Si bautizarte o decidir bautizarte solo para mostrarle a Dios que tomaste la decisión, ¿eso es todo? ¿Eso es de lo que tienes que gloriarte cuando te bautizas? Y decir: yo decidí bautizarme. Dios te conoce. Dios sabe lo que eres. No. El bautismo es más que eso. Es mucho más que eso. El bautismo es trabajo de Dios. Es todo el trabajo de Jesucristo que viene hacia ti. Y yo no sé si sabías, pero en el bautismo de nuestros niños, en esta mañana, en esta mañana estos niños acaban de recibir 5 beneficios que tú recibiste el día de tu bautismo. Y si tú no estás bautizado, o si tú no has bautizado a tu hija, a tu hijo, déjame recordarte cuáles son los beneficios que Dios da en el bautismo. Beneficio número 1 que el día de hoy recibió estos 3 niños. Primer beneficio: Dios siempre estará con ellos. Segundo beneficio: la promesa de ser salvo. Tercer beneficio: el beneficio de recibir el perdón de pecados. Cuarto beneficio: recibir el don del Espíritu Santo. Y quinto beneficio: la promesa de la resurrección de los muertos. Querido hermano, ¿y qué son todas estas promesas? Pues todas estas promesas son toda la obra de Jesucristo por ti. Todo lo que Jesucristo hizo en el bautismo lo derrama encima de ti. ¿Para qué? Para que el día del juicio, para que el día que se acabe tu peregrinaje en esta tierra, no te presentes ante Dios con tus trapos sucios, porque de aquí nadie se escapa. Todos tenemos trapos sucios. Pero el día que nos presentemos ante la presencia de Dios, Dios no te va a decir de qué denominación vienes. A ver, ¿a quién seguiste? No. ¿En quién creíste? ¿Quién fue tu Señor y Salvador? ¿Y quién fue aquel que murió por tus pecados? ¿Quién fue aquel que se bautizó por tus pecados? ¿Quién fue aquel que fue al desierto a recibir el ataque y vencer el ataque del diablo por tus pecados? ¿Quién fue aquel que alimentó a los 5,000, que nos enseñó el verdadero amor al prójimo? Por ti y por mí. ¿Quién fue a la cruz del Calvario a morir? Por tus pecados. ¿Quién fue el que abrió el pan y cortó el vino y dijo: toma y come, este es mi cuerpo entregado por ti para el perdón de tus pecados? El día que se acabe nuestra jornada en este lugar, nos vamos a presentar ante nuestro gran juez, y nuestro gran juez nos va a ver no en la manera en la que nos portamos en esta vida.
Una de las razones por las cuales los niños vienen vestidos de blanco, ¿por qué es? Porque es una muestra o es un símbolo de que la túnica blanca de Jesucristo de su bautismo se pone encima de nosotros para cubrirnos con su santidad. Y el día que estemos frente a nuestro Salvador, el Señor nos va a ver a través de los ojos de Jesucristo. Esa es la razón por la cual tú y yo bautizamos a nuestros niños. Por su bien, por su beneficio, por la promesa de Dios que da en su bautismo. Amén.